matarla. Porque no la puedo ver feliz. No la puedo ver sonreír, saltar, bailar. No la puedo ver feliz. ¿Quién sos? María. ¡Ay! ¿Cómo entraste? ¡Ay! Por una foto. Una foto, no la puedo ver feliz. ¿Qué vas a hacer ahora? Matarla. Una noche la voy a matar dormida porque no la puedo ver. ¿Cuántos son? Puedo. ¿Cuántos son? En defensa del Evangelio. Diálogos, entrevistas y consultas a los demonios. ¿Qué es el espiritismo? ¿Es correcto dialogar con los demonios al momento de orar por los poseídos? ¿Qué nos dice la Biblia de este tema? ¿Deben los cristianos practicar el espiritismo? ¿Qué es el exorcismo? ¿Debemos los cristianos evangélicos valernos de conjuros para orar por un poseído? ¿Qué quiso enseñarnos nuestro Señor Jesucristo con el evento del endemoniado Gadareno? ¿Empleó Jesús o sus discípulos algún rito especial o sesión espiritista a fin de expulsar a los demonios de los poseídos? El espiritismo es una doctrina o práctica que sostiene que es posible entablar comunicación con el espíritu de un muerto a través de un medium o de otro modo. Es una conversación con espíritus del más allá en la cual los espíritus dan informaciones a quienes los interrogan. El espiritismo como secta surgió durante la primera mitad del siglo XIX en Francia. Este método, basado en los golpes para establecer una serie de preguntas al espíritu del difunto, se difundía rápidamente. En Deuteronomios capítulo 18, versos 10 al 12, nos dice la palabra de Dios: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Este tipo de prácticas impactaron en Europa, especialmente en Francia. Su mayor representante fue Allan Kardec. Él escribió varios libros que sirvieron de fundamento para esta doctrina, entre los cuales están el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, la Génesis, el cielo y el infierno, entre otros. La doctrina espiritista proponía la comunicación de los vivos con los muertos a través de pasos que estaban fundamentados en el método intuitivo racional. El exorcismo es el acto de expulsar o desviar a demonios o espíritus malignos de personas, lugares o cosas que están o se cree que están poseídas por ellos. Algunos citan el acontecimiento de Jesús y el endemoniado Gadareno en Marcos capítulo 5, para sustentar que se puede dialogar con los espíritus inmundos. Sin embargo, en ningún momento Jesús estaba promoviendo este tipo de práctica, sino que el propósito de Jesús fue dejarnos varias enseñanzas. Primero, el concepto legión, indicando que una persona puede estar poseída por múltiples demonios. Una legión es una tropa romana formada entre 3.000 y 6.000 soldados. Segundo, que los demonios tratan de intimidar a quienes oran por liberación del que está poseído. Tercero, que los espíritus inmundos reconocen a Jesús
y que se sujetan a su poder y autoridad. La práctica de interrogar, conversar y consultar con los espíritus inmundos que poseen a una persona se ha convertido en algo común entre los predicadores de este tiempo. En Marcos capítulo 1 versos 23 al 25 nos dice la palabra de Dios: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Debemos entender que la Biblia nos da instrucciones precisas para saber cómo debemos actuar cuando se presenten este tipo de situaciones. Hoy en día, muchos están consultando con los espíritus como si se tratara de una entrevista pública donde le ponen el micrófono para que los demonios se expresen y opinen, incluso para recibir consejos de los mismos demonios. Los casos de personas en la Biblia que fueron liberadas de posesiones demoníacas por Jesús y los apóstoles, vemos que ellos no entablaban una conversación con esos espíritus inmundos, sino que les ordenaban callarse y salir de los cuerpos de esas personas. En Hechos capítulo 16, versos 16 al 18, nos dice la palabra de Dios: «Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. En muchos lugares se están realizando sesiones de espiritismo disfrazado de cultos cristianos. ¿Debemos dejarnos guiar por lo que diga un demonio? Es muy triste ver cómo se le da más importancia a lo que diga un demonio que a lo que dice la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Ni Jesús ni sus seguidores del primer siglo poseían ni usaban ningún ritual o libro de exorcismo. Además, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras encontramos palabras, frases o fórmulas que supuestamente sean especial eficaces para expulsar a los espíritus inmundos. En Hechos capítulo 19, versos 13 al 16, nos dice la palabra de Dios: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Para orar por liberación a personas que están atadas y poseídas por espíritus malos, no necesitamos hacer una sesión espiritista, ni hacer un show público, ni mucho menos entablar una conversación con ningún demonio. Lo que necesitamos es tener el poder y el fruto del Espíritu Santo y ser obedientes a su palabra. Evidentemente que este tipo de prácticas son realizadas por personas
que no leen las Sagradas Escrituras. El dedicarse a dialogar con demonios y a aceptar sus enseñanzas como buenas y válidas no es más que darles paso a doctrinas de demonios. Como cristianos no necesitamos recibir ninguna enseñanza de ningún espíritu inmundo, sino que nuestra guía de enseñanza es la Biblia y quien nos dirige es el Espíritu Santo. El poder de la Iglesia sobre los espíritus inmundos está en el nombre de Jesús y no en conjuro ni en palabras mágicas. En Marcos capítulo 16, versos 17 al 18, nos dice la palabra de Dios: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El nombre de Jesucristo es que hay que utilizar para orar. Es quien tiene la autoridad y el poder. Es quien murió en la cruz para redimir a la humanidad. En Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11, nos dice la palabra de Dios: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.